¿Por qué si vivís en otro país sentís que cuesta tanto hacer amigos de verdad? En muchas encuestas y conversaciones entre expats aparece un mismo patrón. Me refiero a lo difícil que puede ser generar conexiones profundas con los locales cuando estamos viviendo afuera. Y no es raro, porque más allá de la simpatía inicial, a veces sentimos que es difícil pasar de la superficie a generar vínculos más reales, más auténticos y de mayor compromiso. Hoy quiero que hablemos de un problema muy común para quienes vivimos, viajamos o trabajamos en otros países, que es cómo saber si la persona con la que charlas seguido es un amigo de verdad o simplemente una persona amable. Y la verdad es que este tema no es menor, porque la calidad de tus vínculos afuera impacta directamente en cómo te sentís, en tu nivel de adaptación e incluso también en la motivación para el negocio que estás llevando adelante. Así que hoy vamos a estar hablando de esto. Mi nombre es Jessica Mas. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno, 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Déjamelo plantearte así. Por ahí conoces gente en eventos, en coworkings, en clases de idiomas o incluso por tu negocio, y sucede algo así. Empiezas a charlar, a compartir cosas, se dicen, sí, buenísimo, juntémonos, nos ponemos al día, pero después no pasa de ahí. Y vos medio que empezás a preguntarte, ¿será que soy yo quien interpreta mal las señales? ¿O es que en esta cultura la amistad se vive distinto? Y esa incertidumbre es desgastante, porque no sabes si confiar, si invertir tiempo o si simplemente dejarlo pasar. Entonces, ¿cómo podemos leer mejor los códigos sociales en otras culturas para frustrarnos menos? Te quiero compartir algunos indicadores bien prácticos. Mira, por un lado, frecuencia voluntaria. Si la persona busca encontrarse con vos más allá de las instancias obligatorias, como pueden ser trabajo, estudio o algún evento en específico, bueno, eso es una señal de interés real. Profundidad de la charla. Esto también hay que tenerlo en cuenta. No digo que tengas que hablar todo el tiempo de política o de filosofía, no necesariamente, pero si tampoco pasás de lo superficial y probablemente no se trate de una amistad cercana. Reciprocidad. Una relación sana se siente equilibrada. Vos ponés energía, pero también recibís. Si siempre sos vos el que está coordinando, gestionando, empujando, poniéndole ganas, y quizás la otra persona no esté en la misma sintonía. De esto hablé hace poquito y te voy a dejar acá el link en la descripción. Acceso al círculo íntimo. En algunas culturas, invitarte a la casa es un gesto enorme, en otras no tanto, pero siempre hay algunas pequeñas señales de apertura, como por ejemplo, compartirte tradiciones, incluirte en su círculo de confianza o también involucrarte en temas más personales. Y otro tema importante es la consistencia en el tiempo, porque la amistad se mide en continuidad, ¿o no? Por más intensos que sean los primeros encuentros, si después eso se diluye rápido y probablemente no pase de conocido. Muchas personas que vivieron afuera cuentan algo parecido. Más allá de que los locales sean amables, las invitaciones a espacios íntimos en general tardan en llegar. Por ejemplo, en Alemania el 55% de los expats dice que les cuesta hacer amigos locales. En Noruega ese porcentaje sube al 67%. Esa distancia no siempre es hostilidad, muchas veces es la forma que tienen de cerrar círculos, de proteger sus espacios privados. Tenemos que entender que muchas veces el problema no es que no te quieran incluir, sino que los códigos de cercanía son diferentes. Así que bueno, hacer amigos reales en otro país es posible, pero va a requerir que ajustes tus expectativas y que aprendas a leer las nuevas señales. Cuando dejas de medir con tu propia vara y empezás a observar la lógica cultural del lugar, bueno, ahí vas a poder identificar quién tiene realmente ganas de establecer un vínculo más allá de la amabilidad inicial. Y esto no solo te da más claridad, también te libera de esa frustración de esperar algo que por ahí en esa cultura simplemente no funciona igual. Ahora sí, contame en comentarios, ¿dónde estás viviendo y qué fue lo más difícil para vos al intentar hacer amigos afuera? Y si te interesa seguir explorando cómo vivir, emprender y relacionarte de forma auténtica en contextos multiculturales, suscríbete, que hay muchos más contenidos donde seguimos profundizando en estos temas. Te veo la próxima.